¿Sabías que existe un fenómeno natural que paraliza a una nación entera durante semanas? En Japón, la floración de los cerezos provoca una fiebre colectiva que mueve más de 5 billones de yenes al año. El hanami, o la contemplación de los cerezos en flor, no es solo un pasatiempo. Es una tradición milenaria que refleja la filosofía más profunda de toda una civilización. Sus orígenes esconden una historia fascinante. Hoy, millones de personas reservan con meses de antelación su lugar bajo los cerezos en parques públicos. Familias enteras extienden lonas azules y celebran picnics mientras contemplan los pétalos rosados. En la era digital, miles de aplicaciones móviles actualizan en tiempo real los pronósticos de floración. La economía japonesa ajusta sus calendarios laborales y escolares según el ritmo de estos delicados árboles. Los cerezos han trascendido fronteras. Washington D.C., París, Estocolmo y otras ciudades del mundo celebran festivales propios, reconociendo el poder de estos árboles para unir culturas a través de su belleza efímera. Pero para entender el hanami, debemos viajar más de 1000 años atrás. El primer registro escrito aparece en el Nihon Shoki, la crónica más antigua de Japón, compilada en el año 720 de nuestra era. Sorprendentemente, el hanami no comenzó con los cerezos. En el período Nara, 710 a 794, la aristocracia admiraba los ciruelos en flor, una costumbre importada de China donde estas flores simbolizaban pureza y resiliencia. El verdadero cambio ocurrió durante el gobierno del emperador Saga, en el siglo IX. Este monarca organizó elaborados banquetes bajo los cerezos del Palacio Imperial, estableciendo una tradición que cautivó a la nobleza. Lo que muchos ignoran es que estos primeros festivales no eran celebraciones contemplativas, sino excusas para opulentos banquetes donde el sake fluía libremente mientras los cortesanos componían poemas entre risas y música. Los cerezos tienen un ciclo vital único que los diferencia. Tras un año entero de preparación, su espectacular floración dura apenas una semana. Esta brevedad extrema es precisamente lo que los volvió tan significativos. En la antigua capital, Kioto, los jardines imperiales albergaban variedades seleccionadas meticulosamente. Los registros describen cómo cada árbol era tratado como una joya viviente, regado con agua de manantiales sagrados. El aroma dulce de los cerezos en flor era tan valorado que cortesanas y nobles lo capturaban en sus ropas, colocando prendas sobre las ramas durante días para impregnarse de este perfume natural, efímero como la vida misma. Los primeros cerezos ornamentales eran silvestres, con flores blancas pequeñas. Fueron los jardineros imperiales quienes, mediante siglos de paciente selección, desarrollaron las espectaculares variedades rosadas que hoy conocemos. Un hecho poco conocido: durante las guerras civiles del período Sengoku, 1467 a 1603, varios señores feudales plantaron cerezos en campos de batalla. Creían que estos árboles purificaban la tierra manchada con sangre de guerreros. Estos mismos guerreros encontraron en el cerezo una poderosa metáfora. Como el samurái aceptaba la posibilidad de una muerte repentina, la flor del cerezo cae en su momento de máxima belleza, sin marchitarse primero. Pero ¿cómo pasó el hanami de ser un exclusivo privilegio aristocrático a convertirse en la celebración nacional que define la identidad japonesa? La respuesta nos llevará por un fascinante viaje a través del tiempo. La democratización del hanami comenzó durante el período Edo, 1603 a 1868. El shogun Tokugawa Yoshimune ordenó la plantación masiva de cerezos en áreas públicas, transformando un ritual elitista en patrimonio común. Este acto aparentemente generoso escondía una estrategia política brillante. Al hacer accesible esta tradición imperial, los Tokugawa legitimaban su poder ante el pueblo mientras fomentaban un sentimiento de identidad nacional. En los jardines de Ueno, en Edo, actual Tokio, surgieron los primeros grandes festivales populares de hanami. Miles de personas de todas las clases sociales se reunían bajo los cerezos, difuminando temporalmente las barreras sociales. Los diarios de viajeros occidentales del siglo XVIII describen con asombro la locura de los cerezos. Un misionero portugués escribió: abandonan trabajos y obligaciones como hechizados por estos árboles, algo incomprensible.
El hanami generó toda una economía. Vendedores ambulantes ofrecían sake caliente, dulces con forma de flor y amuletos. Las geisas organizaban actuaciones especiales, y los teatros kabuki creaban obras temáticas sobre los cerezos. La gastronomía evolucionó con esta tradición. Surgieron platillos como el sakura mochi, un dulce de arroz envuelto en hojas de cerezo encurtidas con sal, cuya combinación dulce-salada simboliza la agridulce naturaleza de la vida. El poeta Matsuo Bas, maestro del haiku, inmortalizó el hanami en sus versos: cerezos en flor, y bajo ellos, ni siquiera hay extraños. Esta simple composición captura la esencia unificadora de la tradición japonesa. En el mundo flotante del ukiyo-e, artistas como Hiroshige y Okusai crearon grabados de cerezos que se convertirían en las imágenes más reconocibles del arte japonés, influyendo posteriormente en el impresionismo europeo. La figura del Sakurazukito, el guardián de cerezos, emergió en este periodo. Estos especialistas, mitad botánicos, mitad poetas, dedicaban sus vidas a cuidar árboles centenarios y registrar meticulosamente sus ciclos de floración. Un caso extraordinario es el Hindai Zakura, un cerezo de más de 2000 años ubicado en el templo de Hisoji. Este árbol ha sobrevivido terremotos, guerras e incendios, convirtiéndose en símbolo de resistencia para el pueblo japonés. Los registros meteorológicos de los templos revelan datos fascinantes. Desde el año 812, monjes en Kioto han documentado la fecha exacta de floración de ciertos cerezos, creando la serie climática ininterrumpida más antigua del mundo. Estos registros confirman que la floración ocurría regularmente a principios de abril durante siglos. Sin embargo, a partir del siglo XX, estos patrones comenzaron a adelantarse gradualmente, evidencia directa del cambio climático. Durante la era Meiji, 1868 a 1912, Japón se abrió al mundo tras siglos de aislamiento. Los diplomáticos japoneses llevaron semillas y esquejes de cerezos como regalos oficiales, iniciando su expansión internacional. El mayor intercambio ocurrió en 1912, cuando Japón donó 3000 cerezos a Washington D.C. como símbolo de amistad. Hoy, el Festival Nacional de los Cerezos en Flor de Estados Unidos atrae a más de 1.5 millones de visitantes anuales. Sin embargo, este idílico panorama sufriría una dramática transformación. Con la ascensión del imperialismo japonés, el cerezo sería manipulado, convirtiéndose en un poderoso y controvertido símbolo nacional con oscuros significados. El gobierno imperial comenzó a plantar cerezos en territorios ocupados y escuelas militares. El mensaje era claro: como los pétalos caen en su apogeo, así debían los soldados japoneses estar dispuestos a morir por su emperador. La militarización del cerezo alcanzó su punto culminante durante la Segunda Guerra Mundial. Los kamikazes despegaban con ramas de cerezo y pintaban estas flores en sus aviones, convirtiéndolas en símbolos de sacrificio patriótico. Un poema de propaganda militar rezaba: no preguntaremos dónde caeremos, como pétalos de cerezo dispersados por el viento. Esta manipulación transformó una celebración de la belleza en una legitimación de la muerte en combate. Esta perversión del símbolo trascendió fronteras. En Corea y China ocupadas, los japoneses plantaron cerezos como símbolo de dominio cultural, generando un rechazo que persiste en algunas comunidades asiáticas hasta nuestros días. Tras la derrota en 1945, Japón enfrentó una crisis existencial. Las fuerzas de ocupación americanas consideraron brevemente prohibir los festivales de hanami por su asociación con el nacionalismo, pero reconocieron su importancia cultural. El renacimiento del hanami simbolizó la reconstrucción nacional. En 1948, el primer gran festival de posguerra en el Parque Ueno de Tokio reunió a miles de personas celebrando no la muerte heroica, sino la renovación y la paz. El emperador Hirohito, antes considerado una deidad viviente, fue fotografiado contemplando cerezos como un ciudadano más. Esta poderosa imagen marcó la transformación del hanami de símbolo imperial a patrimonio democrático de todos. Durante el milagro económico japonés, 1950 a 1990, el hanami adquirió nuevas dimensiones. Las corporaciones comenzaron a reservar espacios en parques para sus empleados, convirtiendo la tradición en una importante herramienta de cohesión.
Surgió entonces el fenómeno del hanami corporativo, empresas enviando a sus empleados más jóvenes a reservar espacios desde el amanecer. Este ritual recibió el nombre de Sakura Mushi o insectos de cerezo, por su dedicación absoluta. La ciencia también transformó el hanami. En 1953, la Agencia Meteorológica Japonesa comenzó a emitir pronósticos oficiales de floración, utilizando complejos modelos matemáticos para predecir el Sakura Zensen o frente de cerezos. Estos pronósticos se convirtieron en acontecimientos mediáticos. El Sakura Zensen avanza desde el sur subtropical de Okinawa hasta el frío Hokkaido durante casi 3 meses, creando una ola de celebraciones que recorre todo el archipiélago. La expansión global del cerezo japonés no estuvo exenta de desafíos. En varios países, ecologistas alertaron sobre su potencial invasivo. En Nueva Zelanda y partes de Estados Unidos, algunas variedades fueron clasificadas como amenaza ecológica. Paradójicamente, mientras los cerezos japoneses conquistaban el mundo, en su tierra natal enfrentaban amenazas sin precedentes. La contaminación, urbanización y enfermedades comenzaron a afectar árboles centenarios considerados tesoros nacionales. En 1964, el gobierno japonés creó la Ley de Conservación de Árboles Antiguos, protegiendo legalmente los cerezos históricos. Equipos de especialistas desarrollaron técnicas pioneras para salvar especímenes con más de 800 años de edad. Un dato sorprendente: los cerezos pueden comunicarse entre sí. Investigaciones recientes demuestran que florecen sincronizadamente gracias a señales químicas subterráneas, creando un espectáculo coordinado que maximiza su atractivo para polinizadores. Otro aspecto poco conocido es el yozakura o cerezos nocturnos. Desde el período Edo, la contemplación bajo iluminación artificial creaba una experiencia completamente distinta, donde las flores parecen suspendidas en la oscuridad. El punto de inflexión en la historia moderna del hanami ocurrió en 1967, cuando Japón designó oficialmente al Somei Yoshino, la variedad más común, como la flor nacional. Este acto simbólico reconcilió finalmente tradición y modernidad. Contrario a la creencia popular, los cerezos que admiramos hoy no son los mismos que veneraban los antiguos japoneses. El Somei Yoshino, que representa el 80% de los cerezos ornamentales actuales, fue creado artificialmente en el siglo XIX. Esta variedad híbrida, desarrollada en el distrito Somei de Tokio, tiene una característica particular: todos los ejemplares son clones genéticamente idénticos, propagados por esquejes, no por semillas, creando un riesgo de extinción masiva. Investigadores han cuestionado la narrativa oficial. El profesor Onuki Tierney, en su controvertido libro Kamikaze, Cerezos y Nacionalismos, argumenta que muchos pilotos suicidas rechazaban la simbología del cerezo impuesta por el régimen. Sus diarios revelan una relación compleja. Mientras el gobierno usaba el cerezo como propaganda, muchos kamikazes veían en él no una glorificación de la muerte, sino un doloroso recordatorio de la belleza de la vida que estaban a punto de perder. Otra controversia surge del origen mismo del cerezo japonés. Estudios genéticos recientes sugieren que la especie Prunus cerulata no es autóctona de Japón, sino que llegó desde el Himalaya hace aproximadamente 10.000 años. Esta teoría desafía narrativas nacionalistas que presentan al cerezo como exclusivamente japonés. Científicos chinos han encontrado evidencias de que las primeras ceremonias de contemplación floral ocurrieron en China siglos antes que en Japón. El debate ecológico plantea otra dimensión controvertida. El monocultivo del Somei Yoshino ha reducido la biodiversidad. Japón tenía originalmente más de 600 variedades de cerezos nativos, muchas de las cuales están ahora en peligro de extinción. Conservacionistas como el Dr. Wada Takayuki han advertido que la homogeneidad genética hace a estos árboles vulnerables a enfermedades. Un solo patógeno podría teóricamente eliminar la mayoría de cerezos ornamentales de Japón en pocos años. La comercialización extrema ha generado críticas. En Tokio, espacios premium bajo cerezos famosos se subastan por miles de dólares. Empresas instalan estructuras temporales con servicio de catering, contradiciendo el espíritu igualitario original. El turismo masivo ha provocado tensiones. En 2019,
Kioto implementó multas para visitantes que dañaban árboles al sacudir ramas para tomar fotos perfectas. Los residentes locales hablan de Hanamigedon para describir la sobresaturación turística. El cambio climático presenta evidencias alarmantes. Los registros del templo Yasukuni muestran que la floración se ha adelantado en promedio 7 días desde 1800. Este fenómeno ha acelerado dramáticamente desde 1990, alertando a climatólogos. Un estudio de la Universidad de Kioto predice que para 2100, los cerezos podrían florecer en enero en algunas regiones de Japón, desconectando completamente la tradición de su contexto estacional original, vinculado al inicio del año agrícola. El desafío identitario es profundo. La antropóloga Emiko Onukitierney señala: si el cerezo ya no florece cuando se supone que debe hacerlo, ¿qué significa esto para una cultura que ha estructurado su calendario emocional alrededor de este evento? Científicos japoneses han respondido con el ambicioso Proyecto Milenio del Cerezo, recolectando y preservando material genético de variedades antiguas y desarrollando ejemplares más resistentes a temperaturas elevadas y patógenos emergentes. La mayor tensión conceptual radica en la paradoja fundamental del Hanami. Celebramos la belleza precisamente porque es efímera, pero simultáneamente invertimos enormes recursos en intentar preservarla, fotografiarla y hacerla permanente. El filósofo Kojiki Sato plantea la pregunta más provocadora: ¿hemos traicionado el espíritu del Hanami? Al intentar capturar, prolongar y comercializar lo que debe ser transitorio, ¿no estamos negando la lección fundamental del cerezo? Más allá de las controversias, el impacto cultural del Hanami es innegable. La estética del mono no ewer, la belleza de lo impermanente, que encarna el cerezo ha permeado todas las expresiones artísticas japonesas durante siglos. Esta sensibilidad hacia lo transitorio moldeó la literatura japonesa. El Genji Monogatari, considerada la primera novela de la historia, escrita por Murasaki Shikibu en el siglo XI, contiene 42 escenas de contemplación de cerezos. En la tradición poética, el cerezo superó a todos los demás motivos naturales. El Kokin Bakas, primera antología poética imperial recopilada en el año 905, dedica una sección completa a poemas sobre la flor de cerezo. El teatro N, arte escénico tradicional japonés, incorporó máscaras y danzas específicas para representar el espíritu del cerezo. La obra Sakuragawa narra la historia de un espíritu atrapado en un cerezo que encuentra liberación. Las artes visuales elevaron el cerezo a icono nacional. La obra Fukei Yugure Sakura de Kabase Asui, 1933, se considera la quinta esencia de la representación moderna del cerezo, fusionando tradición y técnicas occidentales de perspectiva. La influencia arquitectónica es sorprendente. El concepto de ventana sazonal en la arquitectura tradicional japonesa sitúa aberturas estratégicamente para enmarcar cerezos, creando pinturas naturales que cambian con las estaciones. La expansión del budismo zen contribuyó a difundir la filosofía del Hanami. Los monjes japoneses que viajaron a Corea llevaron consigo cerezos, estableciendo tradiciones similares como el Beotkot Nori coreano que persiste hasta hoy. Europa descubrió el cerezo japonés relativamente tarde. En 1900, el botánico inglés Ernest Wilson quedó tan impresionado por los cerezos de Yoshino que trasladó especímenes a Kew Gardens, iniciando su popularidad en jardines europeos. El impacto en Occidente fue inmediato. Claude Monet, inspirado por grabados japoneses de cerezos, creó sus famosas series de nenúfares con una estética similar, reconociendo explícitamente su deuda con el concepto japonés de naturaleza. En América Latina, los inmigrantes japoneses llevaron la tradición consigo. Brasil alberga hoy el mayor festival de Hanami fuera de Japón. En Sao Paulo, más de 150.000 personas celebran anualmente bajo cerezos plantados por la diáspora nipona. La cultura pop contemporánea ha integrado profundamente esta simbología. Animes como 5 centímetros por segundo de Makoto Shinkai utilizan el cerezo como metáfora visual central para explorar la naturaleza efímera de las relaciones humanas. En el ámbito tecnológico, Japón nombró Sakura a su primer supercomputador dedicado a la predicción climática, mientras que un satélite meteorológico lanzado en 2009 lleva el nombre Cerezo 2,
honrando la conexión entre tradición y ciencia. Los videojuegos japoneses, desde Final Fantasy hasta Ghost of Tsushima, emplean cerezos en momentos narrativos culminantes, estableciendo un lenguaje visual que instintivamente comunica transformación, belleza y mortalidad a audiencias globales. El lenguaje mismo ha sido transformado. Existen más de 400 palabras japonesas específicas relacionadas con diversos aspectos del anami, desde Azakura, hojas emergiendo entre flores, hasta Sakura Fubuki, tormenta de pétalos cayendo. La moda internacional ha adoptado repetidamente motivos de cerezo. Desde la influencia japonista en Art Nouveau hasta colecciones contemporáneas de alta costura, el patrón de la flor de cerezo resurge cíclicamente en las pasarelas occidentales. Actualmente, plataformas como Instagram han creado una nueva dimensión del anami. El hashtag Sakura acumula más de 30 millones de publicaciones, generando un fenómeno global donde la flor japonesa significa universalmente belleza transitoria. En el Japón contemporáneo, el anami es un fenómeno económico formidable. Genera anualmente 5.5 billones de yenes, aproximadamente 50.000 millones de dólares, entre turismo, productos temáticos y consumo asociado a los festivales. La economía del cerezo ha desarrollado nichos sorprendentes. Existe un mercado específico de predicción meteorológica para corporaciones, que pagan fortunas por pronósticos exclusivos que les dan ventaja para reservar los mejores espacios. El turismo del cerezo, o Sakura Tourism, se ha convertido en industria global. Agencias especializadas ofrecen paquetes que siguen el frente de floración desde el sur hacia el norte de Japón, con garantía de reembolso si no hay flores. Aplicaciones como Sakura Navi utilizan inteligencia artificial para analizar millones de fotografías geolocalizadas en tiempo real, creando mapas precisos del estado de floración en cada parque del país, actualizados cada 15 minutos. La gastronomía se transforma estacionalmente. Desde enero, grandes cadenas como Starbucks, McDonald's y KFC lanzan productos temáticos de cerezo. En 2023, se lanzaron más de 600 productos alimenticios con sabor o temática de cerezo. Los Sakura Ambassadors representan un fenómeno único. Personas contratadas por gobiernos locales cuyo único trabajo es monitorear cerezos específicos y reportar diariamente su estado de floración para planificación turística y económica. El impacto empresarial es profundo. Compañías japonesas planifican el inicio del año fiscal en abril para que coincida con la floración, simbolizando nuevos comienzos. Las ceremonias de inducción de nuevos empleados incluyen rituales bajo cerezos. Los paralelos entre pasado y presente revelan constantes culturales. Como los antiguos cortesanos, los japoneses actuales valoran la experiencia colectiva. Un estudio reveló que el 87% considera el anami más significativo cuando es compartido. La tecnología ha creado versiones virtuales para quienes no pueden experimentar el anami físicamente. Desde 2018, transmisiones en vivo en 8K permiten a ancianos y personas hospitalizadas participar remotamente en esta experiencia nacional. Como en la antigüedad, persiste la noción de meiso o lugares célebres. El ranking anual de los 100 mejores sitios para anami, publicado por la Asociación de Turismo Japonés, influye decisivamente en patrones de viaje y valores inmobiliarios. La ciencia contemporánea ha validado beneficios que los antiguos intuían. Estudios de la Universidad de Chiba demuestran que la contemplación de cerezos reduce los niveles de cortisol, hormona del estrés, y aumenta la actividad inmunológica. La terapia de inmersión en naturaleza o Shinrin-yoku incluye específicamente exposición a cerezos en flor como tratamiento complementario para depresión y ansiedad, prescrita oficialmente por médicos en el sistema sanitario japonés. El calendario escolar japonés comienza después del anami, integrando la tradición en la estructura educativa. El primer día de clase, estudiantes realizan ensayos reflexionando sobre el significado de los cerezos como metáfora de su desarrollo. Las corporaciones utilizan la lección del cerezo en programas de desarrollo profesional. Cursos de mindfulness empresarial basados en principios del anami son tendencia en gigantes como Toyota, Sony y Mitsubishi desde 2015. En respuesta al cambio climático,
científicos del Instituto Riken han desarrollado variedades de cerezo más resistentes al calor. El proyecto Sakura Eterno busca asegurar que esta tradición sobreviva al calentamiento global del siglo XXI. Mientras tanto, el programa espacial japonés JAXA ha enviado semillas de cerezo a la Estación Espacial Internacional. El proyecto Sakura Espacial estudia cómo estas flores emblemáticas podrían adaptarse a otros mundos en futuras colonizaciones. El cerezo encarna el concepto japonés de mono no eware, la conciencia agridulce de la impermanencia. No es casual que los pétalos caigan en su punto máximo de belleza, sin marchitarse primero, como una vida interrumpida en su apogeo. Esta filosofía contrasta radicalmente con tradiciones occidentales que valoran la permanencia. Mientras las catedrales góticas aspiraban a la eternidad, los templos japoneses se reconstruyen periódicamente, abrazando el cambio como principio vital. Los cerezos representan el concepto budista de mujo, impermanencia. Las escrituras del monje Dogen, siglo XIII, utilizan específicamente la imagen del cerezo para ilustrar que comprender la transitoriedad es el primer paso hacia la iluminación. En la tradición sintoísta, los Sakura no Kami son espíritus que habitan en cerezos antiguos. Estos árboles se rodean con cuerdas sagradas Chimenawa y se les ofrecen rituales específicos antes de la floración para asegurar su benevolencia. Las leyendas rurales hablan de Irei Sakura, cerezos habitados por fantasmas que florecen fuera de temporada. Estos árboles, asociados a muertes violentas o amores trágicos, ocupan un lugar importante en el folclore japonés de lo sobrenatural. El concepto de Ichigo Ichie, un momento, un encuentro, encuentra su expresión perfecta en el anami. Esta filosofía enseña que cada reunión es única e irrepetible, como la efímera configuración de pétalos en un árbol que nunca será idéntica. La tradición del Sakura Misake, o sake especial para contemplar cerezos, tiene profundas connotaciones rituales. Las tazas rosadas se llenan solo hasta 3/4, simbolizando que nada en la vida debe rebosarse para ser apreciado plenamente. Los tatuajes de flor de cerezo portan significados complejos. Tradicionalmente asociados con la yakuza, mafia japonesa, simbolizan simultáneamente la belleza, brevedad de la vida y la violencia. Un código visual que comunica dualidad existencial. En la caligrafía japonesa, la tinta para dibujar cerezos se prepara tradicionalmente con pétalos reales. Los maestros calígrafos esperan la temporada para crear Sakurasumi, una tinta especial que contiene la esencia misma de lo que representa. El concepto de kintsugi, reparar con oro, comparte filosofía con el anami. Ambos encuentran belleza en lo imperfecto y transitorio. Mientras el kintsugi celebra la rotura, el anami celebra la brevedad, transformando pérdida en apreciación. La disposición de cerezos en jardines tradicionales sigue principios de espacio negativo. Los árboles se plantan deliberadamente con espaciado irregular para que la mirada explore activamente el vacío entre ellos, no solo las flores. El Sakura Zensen o frente de cerezos que avanza de sur a norte cada primavera simboliza para muchos el concepto taoísta del flujo natural. Los japoneses siguen este fenómeno con una devoción que trasciende el simple disfrute estético. Lingüísticamente, existen 47 palabras japonesas para describir diferentes tonalidades de rosa en los cerezos. Esta precisión léxica, similar a los inuits con la nieve, refleja la importancia cultural de percibir sutilezas en lo aparentemente uniforme. La palabra Sakura aparece en el primer diccionario japonés, el Nihon Shoki del año 720, pero su etimología exacta sigue siendo discutida. Algunos lingüistas la vinculan con Saku, florecer, otros con Kura, asiento, lugar donde descansan dioses. En filosofía japonesa contemporánea, el concepto de Sakura Time propuesto por Yuasa Yasuo representa una alternativa al tiempo lineal occidental. Describe una temporalidad cíclica pero nunca idéntica, como cada temporada de floración. El filósofo Batsuji Tetsuro desarrolló toda una teoría climatológica cultural basada en el cerezo, argumentando que la relación japonesa con estos ciclos naturales definió su ética social, privilegiando armonía colectiva sobre individualismo. Hemos recorrido la fascinante historia del anami,
desde sus orígenes aristocráticos hasta su papel en la identidad moderna japonesa. Un fenómeno que trasciende la simple admiración estética para convertirse en filosofía vital encarnada. Descubrimos cómo esta tradición milenaria ha evolucionado, adaptándose a cambios sociales y políticos, superando apropiaciones nacionalistas y emergiendo renovada como celebración universal de la belleza transitoria y la comunión humana. Comprendimos la profunda dualidad del cerezo, símbolo tanto de renovación primaveral como de la fragilidad de la existencia. Su floración nos recuerda simultáneamente que la vida es breve, pero precisamente por ello, infinitamente preciosa. Exploramos las tensiones contemporáneas, como la comercialización, el turismo masivo y el cambio climático desafían la esencia del Hanami, mientras nuevas generaciones reinterpretan esta tradición adaptándola a realidades modernas. El Hanami trasciende fronteras culturales porque toca algo profundamente humano, nuestra relación ambivalente con lo efímero. Celebramos la floración precisamente porque sabemos que pronto terminará, como celebramos momentos vitales. En un mundo obsesionado con la permanencia, donde luchamos contra el envejecimiento y tememos la transitoriedad, el cerezo japonés nos ofrece una lección revolucionaria: encontrar paz y belleza precisamente en la aceptación del cambio. Como sociedad, podríamos aprender del cerezo a valorar los ciclos naturales, aceptar que toda belleza es momentánea y que pretender capturarla eternamente contradice su esencia misma. La foto nunca sustituirá a la experiencia vivida. La sabiduría del Hanami resuena especialmente en nuestra era digital. Mientras acumulamos recuerdos en almacenamiento virtual, el cerezo nos recuerda que la verdadera riqueza está en la intensidad de nuestra atención al momento presente. ¿Qué nos enseña personalmente esta tradición? Quizás que lo más valioso no es lo que dura para siempre, sino lo que nos conmueve profundamente aunque sea pasajero. Un encuentro, una conversación, un momento de conexión humana. El científico y poeta japonés Motokiyo escribió: «No lamento que los pétalos caigan, sino que nuestros ojos estuvieran cerrados mientras florecían». El verdadero desperdicio no es la brevedad, sino nuestra incapacidad para apreciarla plenamente. Tal vez la lección más profunda del cerezo sea que la vulnerabilidad no es debilidad. Estos árboles no resisten tercamente los vientos. Se doblan, pierden sus flores, pero precisamente por ello, sobreviven y renuevan su ciclo eternamente. Los cerezos continúan su ciclo milenario mientras nuestras vidas individuales pasan. Cuando contemplamos árboles centenarios, nos conectamos con generaciones pasadas que experimentaron el mismo asombro y con las futuras que lo harán después. En palabras del poeta Kobayashi Isa, quien tras perder a su hija escribió: «Este mundo de rocío es solo un mundo de rocío, y sin embargo, el cerezo nos recuerda que la belleza existe precisamente porque es transitoria, no a pesar de ello». Mientras enfrentamos crisis globales, la filosofía del Hanami ofrece sabiduría: valorar lo efímero, aceptar ciclos naturales y encontrar sentido en la renovación constante. Lecciones que trascienden culturas y tiempos, más relevantes que nunca. Te invitamos a practicar tu propio Hanami personal. Busca un momento para contemplar, sin prisas, algo bello y efímero. Puede ser una flor, una puesta de sol o simplemente un instante de conexión humana. El presente es el único tesoro real. Si este viaje por la cultura del cerezo japonés te ha fascinado, suscríbete para descubrir más historias donde tradiciones milenarias nos revelan sabiduría aplicable hoy. Como los pétalos de cerezo, estas historias esperan ser contempladas por ti.